entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardando el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Y mire esto: porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Yo quiero compartir sobre este tema: jóvenes relucientes. Amén, jóvenes relucientes. No es una palabra que yo use, pero saben que me parece que no es casualidad. Pero hace unos días estaba llegando a mi trabajo y saludé a unos compañeros. Saludé a uno, saludé al otro, y uno de ellos me dijo: hoy estás más reluciente, me dijo. Y me dejó pensando, porque justo ya teníamos el lema para este retiro o esta actividad: gloria al Señor. Y justamente esa palabra nunca me la habían dicho. Pero ¿saben por qué me dejó pensando? Yo quiero ser sincero, porque creo que cuando se presentan oportunidades y actividades de este tipo, no solo quien predica, sino quien recibe y quien está y quien sirve desde el lugar que le toque, tenemos que ser sinceros con Dios. ¿Le parece? A mí me parece que tenemos que ser con Dios más sinceros que nunca, y cada día necesitamos no tratar de a Dios mostrarle algo que no somos, sino ser transparentes, porque jóvenes, Dios conoce nuestros corazones. David dijo que Dios conoce todo intento de los pensamientos, y ni siquiera llega a formarse el pensamiento y ya Dios está conociendo eso. Y cuando me dijo esto este muchacho, no me acordé del lema en ese momento, pero después me quedé pensando: si él dijo hoy está más reluciente, quiere decir que otro día estaba menos reluciente o no estaba reluciente. Y la verdad que tenemos que ser sinceros. A veces nosotros, los hijos de Dios, que tenemos claro que Dios nos ha llamado a brillar, y a los jóvenes siempre se nos está predicando sobre este asunto, que tenemos que ser no uno más del montón, que tenemos que marcar la diferencia. Pienso que a veces nos falta brillo. Amén. A veces nos falta brillo, y el lema de este retiro es: mantén tu lámpara encendida. Y si nuestra lámpara no está encendida, nosotros no vamos a brillar. Vamos a ser uno más del montón, y créame que este mundo no necesita uno más del montón, porque ya está lleno. Ni siquiera, jóvenes, este mundo está necesitando más gente que vaya a la iglesia, porque está lleno. Ni está necesitando este mundo jóvenes religiosos, porque está lleno. Lo que está necesitando este mundo, un joven distinto, que esté con su lámpara, que esté trayendo brillo. Un joven reluciente en este mundo que está apagado. Amén. Y en esta parábola tan conocida, que hasta la cantamos nosotros, y a veces la cantamos sin ponerle sentido y sin usar la razón, es la verdad que es fuerte, es muy, muy profunda. Y a nosotros nos gusta que nos hablen esos temas que son, que nos pasan un poco más la mano, ¿no es cierto? La juventud generalmente es así, yo me voy a incluir también, pero a veces somos así, nos gusta que nos hable lo que queremos escuchar. Y cada día esto se va trasladando. Primero es en el mundo, la gente quiere que le digamos que todo está bien, que todo está perfecto. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, seguí así como estás, ¿no es cierto? Dios te recibe como sos, que en parte es así, pero después Dios te tiene que transformar, no te puedes quedar como estás. Ahora, eso se traslada a la iglesia, y tristemente muchas cosas, muchas costumbres se van trasladando a la iglesia, y a veces se nos van pegando cosas, jóvenes, que en vez de producir en nosotros un fruto que dé brillo, nos hacen ver más opacos como se ven los demás. Y esta parábola tiene solamente 2 grupos de personas. Amén. Las 5 vírgenes que eran prudentes y las 5 insensatas. Las 5 prudentes representan, en este caso, jóvenes al menos, a la juventud que mantiene su lámpara encendida.
Y las 5 insensatas representan también en esta ocasión, al menos yo quiero utilizar esto como ejemplo, gloria a Dios, a la juventud que se está apagando. Y en el versículo 8, gloria a Dios, dice la palabra que acabamos de leer: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y la verdad, nunca me había estremecido al leer esta palabra como en estos días y en esta ocasión. La verdad que ¿no le parece que es muy profundo lo que dicen estas personas? Aleluya. Yo recién hablaba de sinceridad y es muy lindo ser sinceros con Dios, y a veces lo hacemos y lo experimentamos, lo vivimos, y es muy precioso porque es lindo ser sincero con alguien que te escucha. Amén. Es lindo ser sincero con alguien que te presta atención. Sabes que vas a llorar de pronto, que vas a desahogarte, pero que al menos estás siendo atendido. Dios te está prestando atención, y Dios es la persona más hermosa y más maravillosa, que no solo nos escucha, sino que nos recibe y nos atiende. El salmista decía: yo invoqué a Jehová y Él se inclinó a mí. ¿Usted entiende la idea de Dios cuando dice se inclinó? Es como el antropomorfismo está usando como la expresión cuando una persona se inclina. Dios no necesita, porque está en todas partes y escucha todo, pero para que entiendamos la actitud de Dios y la postura de Dios cuando usted y yo le clamamos, como que se agacha y se pone cerca suyo para acompañarle en su dolor o en su desahogo, para decirte: no solo te escucho, sino te entiendo. ¿Cierto? Te entiendo, sé cómo estás, te estoy atendiendo, seguí hablando, seguí orando, seguí desahogándote. Y Dios te está entendiendo y se está haciendo presente ahí en tu situación. Y Dios tiene algo tan especial, que no nos acompaña solamente como a veces lo hacemos nosotros, con la mejor de las intenciones, dando un abrazo. A veces no sabemos ni cómo acompañar a alguien, pero Dios se mete dentro de nosotros, y eso es algo precioso, algo glorioso y algo inexplicable que solamente Él puede hacer. Gloria al Señor, para animarnos a que el próximo día o el próximo momento, cuando estemos en otra situación de desespero, usted lo sabe, una situación que le parece que llegó ya al extremo, para que en ese momento usted vuelva, usted joven vuelva a presentarse delante de Dios como aquella vez cuando el Señor le escuchó, y usted pueda escribir su salmo: el día que yo le clamé, el Señor se inclinó a mí y escuchó mi clamor, escuchó mi oración. Pero ahora, ¿cómo llegó nuestra lámpara? ¿Cómo hemos llegado a esta actividad de jóvenes? No le pido que me lo responda a mí ni a nadie, solamente que lo medite, como hoy decía la hermana Alejandra, que lo piense, que lo reflexione, que lo analice usted y Dios. Que al escuchar la palabra usted se mira a sí mismo y se sienta como tiene que sentirse si usted no está brillando y si está pasando desapercibido, desapercibida, o si en su vida hay luz del cielo para este mundo que está a oscura, que está a ciega. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Saben, jóvenes? Recién decía, fuimos llamados a resplandecer en este mundo que vivimos. Yo creo que, y no quiero ser pesimista, pero creo que estamos en el tiempo más oscuro de la historia, ¿cierto? Debemos estar en el tiempo más oscuro, como cuando en el Génesis Dios va a crear la humanidad, y cuando vemos toda la creación, dice que en la tierra había solamente tinieblas, ¿no es cierto? Y todo era un caos, había desorden. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero la tierra estaba ¿cómo? Estaba desordenada. La tierra estaba vacía. Yo no sé por qué, pero últimamente miro mis compañeros de trabajo, miro la juventud, y a veces Dios nos quiere mostrar, para que no digamos está todo bien ni cantemos, porque a veces solo usamos de positivismo, pero no somos realistas. No somos bíblicos, y decir todo está bien cuando no está todo bien. Cuando la juventud, yo miro a mis compañeros, cuando hay esa desesperación, ¿cierto? Y yo no puedo decir todo está bien, seguir adelante, cuando
en la persona hay una depresión terrible y hay un caos y desorden como en Génesis capítulo 1. Gloria al Señor. Y lo que necesita este joven que yo vaya, no con luz propia que no tengo, pero con la luz que el Espíritu Santo va a producir en mi vida. Gloria al Señor. Para que esa persona que necesite una palabra, yo vaya iluminado por el Señor y brille y le traiga claridad, ¿cierto? Y le muestre cuál es el camino, cuál es la forma para salir de esa situación. Hoy el mundo está necesitando, la sociedad está necesitando más que nunca jóvenes relucientes, ¿cierto? Pero jóvenes que busquen en Dios esa luz para brillar su oscuridad, ¿cierto? La oscuridad que hay en sus pensamientos, esas tinieblas. Y es muy triste, vemos esa desesperación. La juventud está recurriendo al suicidio como nunca antes. En nuestro país, terrible la tasa de suicidio. Casi no se puede hablar de esto, ¿cierto? Porque es mala propaganda, pero nosotros tenemos que saberlo, ¿cierto? Tenemos que ver cuál es el problema que tenemos que atacar y no podemos hacerlo como hace la mayoría. Nosotros sabemos dónde tenemos que ir. Nosotros sabemos cuál es la luz que va a marcar la diferencia. Y es la luz de Cristo en nuestras vidas. Estas vírgenes decían, nuestras lámparas se apagan. Y me he puesto a pensar que a veces nuestras lámparas se apagan. Y nosotros tratamos de mostrar que todo va bien, pero nuestras lámparas se apagan. Y la Biblia en ocasiones habla de la luz como la esperanza. En 1 Samuel capítulo 3, antes de que Dios llame a este niño, este muchacho Samuel, dice la Biblia, antes que la lámpara se apague, Dios se revela a Samuel. Y aunque literalmente hable de la lámpara del candelabro, está hablando de que cuando esa lámpara estaba tenue también porque se estaba terminando la esperanza para Israel. Porque jóvenes era un tiempo muy oscuro, de mucha ignorancia de la palabra de Dios, igualito que hoy. Igualito que hoy. Y los que tenían la responsabilidad de traer luz a través de la palabra al pueblo estaban dormidos. Estaban a oscuras también. Imagínense, si el líder está así, ¿cómo estarán los demás, los que tienen que ir a escuchar palabras que traigan luz a su vida? Pero dice que antes que la lámpara se apague, Jehová Dios llamó al joven Samuel que estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí. Y aquí por lo que vemos jóvenes de toda edad, adolescentes. Y es muy hermoso que esté hoy aquí, joven. Es muy lindo, porque seguro tuviste una gran lucha para llegar, tal vez a otro se le hizo más sencillo, pero no sabe la importancia de su decisión de llegar a esta actividad de jóvenes. Porque nosotros hablamos del Dios de las oportunidades, pero un día las oportunidades se van a terminar. Y las oportunidades que da Dios, como la de hoy y la de esta actividad, hasta el día de mañana tenemos que abrazarla. Tenemos que aprovecharla, tenemos que tomarla como un regalo de Dios. Tenemos que tomarla como una oportunidad divina. Porque tal vez, no sé, tal vez tu lámpara se está apagando. Y con esto estoy diciendo tal vez, Dios lo sabe, las oportunidades divinas se están terminando. ¿No? Porque hay mucha juventud que pensó que tenía toda la vida por delante y ya no está entre nosotros. Entonces esto no es para infundir miedo ni mucho menos, es para que nosotros tomemos con responsabilidad la oportunidad que Dios nos da para que brillemos o para que vuelvamos a brillar como alguna vez brillamos. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Si será necesario, jóvenes, que la luz de Cristo brille en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Vivimos en un mundo de tinieblas, pero el apóstol Juan dijo
Juan capítulo 1 versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Amén. Es decir, que yo digo, es difícil cuando la gente anda a oscuras, pero como dijo una vez en tiempo de Nehemías y de Esdras, uno del pueblo israelita en tiempos complicados, todavía hay esperanza por el pueblo de Israel. Y estamos hablando de tiempos malos, pero jóvenes, todavía hay esperanza. Hoy podemos decir que hay tiempo y hay oportunidad de parte de Dios. Como las lámparas de la Biblia, dependemos ahora de un combustible esencial, el aceite. No hay luz si no hay aceite. Y estaba buscando que una de las formas de alumbrar más efectiva en la antigüedad era justamente la lámpara que funciona con aceite. Era más efectiva porque ofrecía una luz más controlada y duradera. Amén. Había otra que de pronto era para salir del momento, pero esta, si usted le estaba suministrando aceite, nunca más se iba a apagar y usted iba a tener siempre aceite en su casa, en el lugar donde esté. Pero el combustible es el aceite. ¿Qué le pasa a estas muchachas de la parábola? No tenían reserva de ese aceite que era indispensable para mantenerse ardiendo. Por eso se le llama insensata. ¿Sabe usted qué es ser insensato? Hay traducciones que yo no la voy a decir, pero es un poco fuerte acerca de lo que es la insensatez. Pero alguien insensato es alguien que carece de sabiduría y entendimiento, especialmente en asuntos espirituales, y que actúa de manera imprudente y desconsiderada, a menudo despreciando las enseñanzas divinas y los consejos sabios. En pocas palabras, la persona insensata es imprudente e irresponsable. Creo que nadie se identifica con los insensatos. Ya sabemos que en nuestras vidas jóvenes el combustible para hacer luz es el Espíritu Santo. Hay gente que piensa que todavía sigue siendo el aceite, pero eso es solamente un simbolismo. Hace poco estábamos visitando a alguien de Tacuarembó y me dice, no me deja un poquito de aceite, porque algunos prefieren ser más supersticiosos que bíblicos, y eso no es efectivo. Nosotros sabemos que en nuestra vida el combustible es el Espíritu Santo. Yo te puedo compartir con los varones que a veces se nos olvida que ¿por qué somos pentecostales? Y dejamos de darle importancia al Espíritu en nosotros, que si bien fue fundamental para ayudarnos y producir convicción de pecado, arrepentirnos, reconocer que necesitamos el perdón de Dios, ahora lo necesitamos todos los días. Y no estamos hablando solamente de que en algún momento brillemos en este mundo, sino que ahora el trabajo, es como el lema lo dice, la palabra lo dice, es mantener la lámpara encendida. Y ese es el trabajo y la responsabilidad de cada uno. Amén. Aleluya. Ahora que alumbramos necesitamos mantener la llama. Y me gusta este lema porque estamos en el año también para nosotros de la perseverancia. Gloria al Señor. Y si será necesario que ahora nos comprometamos, y hablamos de la irresponsabilidad cuando uno no mantiene con Dios la relación que debe tener, pero también estamos hablando ahora de la perseverancia y del trabajo que tenemos nosotros de llevar adelante una relación con Dios que nos haga ser jóvenes relucientes en este mundo oscuro. Amén. Miren lo que dice Isaías capítulo 60, una palabra bien conocida por los que leen la Biblia. Isaías capítulo 60, versículo 1 y versículo 2. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿A quién Dios va a usar para brillar? Te va a usar a vos. Y me va a usar a mí. Es el privilegio más grande del mundo. Pero es también la responsabilidad más grande del mundo. Cierto que Dios te escogió a ti y me escogió a mí para que brillemos en un mundo apagado. Amén.
la gente, la juventud, la sociedad, que siempre se ha caracterizado, sobre todo los jóvenes, adolescentes, por ser enérgicos y tener ganas de vivir, ¿no? Y contagiar a otro con ese entusiasmo. Sin embargo, ahora pasa todo lo opuesto. Y se adelanta a probar cosas fuera de tiempo, antes de tiempo, y cuando llegan, no sé, 20, 25 años, ya parece que vivieron todo lo que vive una persona adulta. Pero gracias a Dios, en su misericordia, como hoy decía nuestro hermano, en su misericordia Dios nos ha dado la oportunidad, y tal vez un día estuvimos fuera o nos extraviamos y nos salimos del camino y también tropezamos y nos golpeamos, pero Dios hoy nos está dando la oportunidad para que marquemos esa diferencia y para que seamos luz para esas personas. Hay gente que quiere salir, yo sé que vemos muchos casos de personas que persisten en el error y en pecar y prácticamente nos están diciendo: no quiero que me hable, no quiero cambiar, quiero seguir así. Pero hay otros que no. Hay otros que no se dan cuenta de lo que están viviendo. Hay muchos que no se dan cuenta, incluso dentro de la iglesia hay personas jóvenes que no se dan cuenta que sus decisiones les están llevando a herirse, a lastimarse, a frustrarse, a arruinar su vida, a arruinar su futuro. Bendito sea Dios, pero estamos aquí por su misericordia, jóvenes. Estamos aquí por la gran misericordia y por el gran amor de Dios para con nuestra vida. Y es algo hermoso que ahora te vea tu compañero de estudio, tu familia, te vea, para que te vean aquellos que se desviaron del camino y piensan que ellos son los ganadores. Que te vean que el brillo que hay en tu vida es admirable, ¿cierto? Que te vean que la gracia de Dios es algo que no vale la pena perder nunca en la vida. Amén. Entonces, es para que uno considere, para que uno valore, para que uno aprecie y ame y abrace cada oportunidad que Dios nos da en la vida. No sabemos cuánto vamos a vivir. No sabemos cuánto tiempo más nos queda. No sabemos cuánto más va a demorar Cristo en venir por la iglesia. Y entonces, al analizar todo esto a la luz de la palabra, nos lleva todo a aprovechar bien el tiempo y hacerle caso a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. También en San Mateo capítulo 5, versículo 14. Estas palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte. San Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jóvenes, tendremos que saber aprovechar las oportunidades de Dios. En este caso, las oportunidades de brillar. Me puse a pensar en cuántas veces, seguro que se me escapan varias de esas veces, en que Dios me dio la oportunidad para alumbrar a alguien. A veces Dios nos pone en lugares que uno dice: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tal persona se me acercó a preguntarme determinada cosa? ¿Por qué justo a mí me pregunta eso? Y uno se siente como en el compromiso de hacer algo. A veces unas palabras, a veces una invitación al culto, darle un folleto. Amén. Y uno, siendo consciente de que esa era una oportunidad para mí de hacer algo y para la persona de escuchar esas palabras de esperanza, ¿cierto? Una luz de esperanza, una luz al final del túnel de oscuridad que están viviendo. ¿Y cuántas veces nos perdimos esa oportunidad? ¿No les parece que hemos perdido oportunidades de brillar? Perdimos la oportunidad de brillar en la oscuridad de algún compañero, de algún amigo.
nos perdimos la oportunidad. Y ya que vamos a hacer con lo que pasó, que nos sirva de experiencia y que nos sirva para corregir esas cosas y para saber que ahora cuando Dios nos pone delante de alguien que evidentemente a legua se ve que está a oscuras, que la gente pueda ver en nosotros que todavía hay esperanza para ellos. Aleluya. Todavía hay esperanza. Gloria a Dios. Amén. Dios nos está dando oportunidad de brillar. Y que es necesario para estas vidas que nos rodean, que nosotros nos acerquemos con la gracia del Señor, que alumbremos sus tinieblas. Amén. Que la luz que hay en nosotros esté hoy, pero que mañana se mantenga. Y va a terminar la actividad y el domingo que se mantenga. Y vamos a empezar tal vez la rutina, como le quiera llamar, el trabajo, el estudio, y que la luz se mantenga. Y que pasen un par de semanas y que esta luz se mantenga. Y que cada día brillemos más. Y que pasen algunos años, el próximo retiro de jóvenes, y que esta luz se mantenga. Ese es el trabajo más grande, pero es el trabajo mejor remunerado. Es mantener la luz del Señor. Que esta luz siga ardiendo, jóvenes, en nuestras vidas y a través de nosotros. Aleluya. Recién les decía que era una de las formas más efectivas para alumbrar las lámparas aceite, pero había algo fundamental para que sea duradera la luz de la lámpara, y es que la mecha, o la Biblia llama el pábilo, sea empapado con el aceite. Si le mojaba un poquito, iba a durar un poquito. Pero si se empapaba en aceite, la mecha o el pábilo, entonces iba a ser más duradera. Y no puedo dejar de pensar en que a veces nuestras experiencias con Dios son tan mezquinas, no por Dios, sino por nosotros, que no llegamos nunca a profundizar con Dios para que seamos empapados con ese aceite. Porque yo entiendo que cuando Dios dice que nos da su espíritu por medida, es que Dios quiere dar de más todavía. Amén. Y que hoy tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y que mañana tenemos que volver a llenarnos con el Espíritu Santo. Porque cuando la Biblia dice sean llenos del Espíritu, lo que está diciendo es manténganse siendo llenos del Espíritu Santo. Eso es algo que tiene que ser continuo. Tal vez muchos llegaron llenos aquí, gloria a Dios. Pero tenemos que hacer reserva. Tenemos que hacer reserva. Porque yo hoy tal vez me siento cómodo, no pienso que estoy en peligro, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Tenemos que hacer reserva. Aleluya. Y tenemos que buscar esas experiencias con Dios donde nuestra vida se empape del aceite del Espíritu Santo. Porque la verdad es muy hermoso ver un joven empapado en ese aceite. No pasa desapercibido. Es muy lindo encontrar a alguien lleno de Dios. Porque saben que hay gente que tiene como un talento para aconsejar y dar palabras muy lindas. Pero cuando la persona tal vez no tiene un gran talento, pero cuando está llena del Espíritu Santo es mucho más productiva que una persona que tenga los 5 talentos, pero que no se llene del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces hoy necesitamos llenarnos de ese aceite para poder ser efectivos en lo que hagamos para Dios. Aleluya, sí, Señor. Qué lindo por tus buenas intenciones, pero si no hay aceite del Espíritu Santo en tu vida, con tus intenciones te vas a quedar corto. Dios nos trajo para que nos llenemos, jóvenes. Gloria. Para que lo tomemos en serio, a esta responsabilidad de alumbrar. Porque no se lo va a demandar Dios al que está allá afuera, nos lo va a demandar a nosotros. Porque el que está afuera no sabe de Espíritu Santo. ¿Cierto? El que está afuera no sabe, pero usted y yo sabemos. Usted sabe lo que es el Espíritu Santo. Aleluya. Usted sabe lo que es el lleno del Espíritu Santo. Porque esto era alguna prédica de siempre en la iglesia, pero
Cada vez es menos porque como que parece que Dios ya no bautiza con el Espíritu Santo. Pero la dispensación es la misma, ¿cierto? Y el mover del Espíritu es el mismo que en el tiempo del Pentecostés, es todo igual. Adorado sea Y gente Dios. que no creía también había antes. Y ya cuando se escribe en la Biblia que las tinieblas habían avanzado, se escribió también hace 2000 años, es decir, no tenemos excusa. El Espíritu todavía quiere llenarnos para que alumbremos. Aleluya. Sí, Jesús. Y si necesita Dios alumbrar nuestras tinieblas, como decía David, si queda algo bueno que lo disipa en nosotros, pero que de aquí salgamos brillando y siendo útiles para Dios para alumbrar las tinieblas de otros. Aleluya. Porque hay mucha gente en tiniebla. Amén. Hay mucha gente que está como la tierra de Zabulón y de Neftalí antes que se manifieste la gloria de Dios a través de Jesucristo en esa ciudad que estaba sentada en tiniebla. Un día le resplandeció luz. Aleluya. Imagínese usted, algún joven afuera, 20, 25, 30 años viviendo así, y que Dios le tome a usted, ¿cierto? Que Dios me tome a mí, y después termine cambiándole la vida a alguien que ya parecía que iba rumbo a la miseria, o que ya estaba en la miseria, pero Dios le plació escogernos Gloria a Dios. para cambiarle para siempre la vida a alguien. Bendito sea. Para cambiarle para siempre la vida de alguien que nadie daba un peso, como se dice. Creo que nunca se vio como ahora tanta gente, tantos jóvenes en la calle. Y a veces nos acostumbramos a ver eso y a decir, es un caso perdido. Y nosotros miramos y nos sorprendemos con testimonio, ¿no ve? En las redes sociales, en otros países, cómo hay testimonio, cómo las cosas que Dios hace, y una persona que estaba en la calle, y un drogadicto, un alcohólico, y alguien que estaba arruinado, Dios lo levantó, y hasta somos incrédulos. Porque en vez de acostumbrarnos a los milagros de la palabra, nos acostumbramos a lo que el diablo quiere sembrarnos y mostrarnos de este tiempo que vivimos. Pero podemos marcar la diferencia, Aleluya. cambiando la realidad, ¿no es cierto?, de esta gente, cambiando el presente de estas personas, que ya parecía que estaba, como predicaba el pastor Muñoz en su momento, gente averiada y sin remedio. Personas que están rotas y que parece que no tienen arreglo. Pero el Dios de las oportunidades también quiere usar nuestras vidas. Aleluya. Amén. El Dios de las oportunidades quiere usar tu vida. Y en estos tiempos más que nunca. Qué lindo, qué privilegio servirle a Dios, jóvenes. Qué privilegio es hacerlo, pero qué lindo es hacerlo lleno de su Espíritu Santo. Gloria Lleno a de Dios. su Espíritu Santo. Llena de su Espíritu. Yo le decía, no se escucha, que testifique. Algún joven, la verdad, me puse a buscar de Dios y Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Alguno tal vez ni sabe qué. O alguno, no sé, hace años lo experimentó, ya ni se acuerda. Pero si queremos marcar esa diferencia, y si queremos estar llenos de Dios, impactar en la gente que está alrededor de nosotros, Así es. necesitamos, es menester, es imprescindible, es súper necesario que busquemos en Dios esa unción para que alumbremos las tinieblas de otros. Aleluya. Alabado sea. Hoy tenemos que reconocer delante de Dios esa necesidad. Señor, tal vez no estoy brillando, ser sincero con Dios. No siento que tenga luz no tengo luz ni para mí, voy a tener luz para alumbrar la vida de otro que está en la oscuridad, pero para eso Dios nos trajo. Y qué lindo es escuchar acerca de las veces que Dios nos levantó, como decía hoy el especial. Le fallé a Dios, le fallamos, todos le fallamos a Dios. Y cuántas veces nos equivocamos. Y tal vez alguna de esas veces que nos equivocamos pensamos que nunca más nos íbamos a levantar. Pero Dios se dignó de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros. Gracias, Jesús. Y Dios nos levantó y Dios nos sigue levantando. Y Dios nos sigue llenando con su Espíritu Santo. Y cada vez que Dios nos usa para hablarle a alguien y esa persona está recibiendo la palabra, Dios nos está diciendo, viste que vale la pena. Viste que vale la pena que te llenes, que pagues el precio.
que te sientas responsable. Tu vida espiritual es algo serio. Adorado sea Dios. Nuestra vida espiritual es algo serio. Algo que tiene que llevarnos a decir, esto me lo tengo que tomar en serio. Porque esto es un asunto de eternidad. Y no solo de la mía, la eternidad de otras personas. Porque uno piensa que todo se termina acá, entonces tenemos que traerles claridad. Y nosotros tal vez estamos pensando solo en esta vida, pero tenemos que pensar un poco más adelante. Esto es un asunto de eternidad, jóvenes. Esto es un asunto no de lo que va a pasar las próximas semanas, de lo que va a pasar a futuro, en el futuro inmediato y dentro de muchos años. Esto es lo que va a pasar con nosotros. Entonces, qué bendición que Dios nos haya escogido en este tiempo. Tal vez seamos la última generación de jóvenes y no tan jóvenes que Dios use para bendecir y cambiar la vida de la gente. Aleluya. Amén. Tal vez seamos la última generación, pero qué privilegio y qué lindo es ser usados por Dios en donde nadie nos vea, en esos barrios donde poca gente se anima, pocos creyentes se animan a evangelizar, serles de bendición, hablarles del amor de Cristo a niños, adolescentes, a jóvenes. Como decía hoy, que ya piensan que ya está, que se les terminó su tiempo, que ya no hay más oportunidad. ¿Saben que dentro de la iglesia hay jóvenes que piensan a veces así? Que ya las oportunidades se acabaron, que ahora están para ver qué pasa con el resto de su vida. Pero hermanos jóvenes, Dios nos trajo aquí para hacernos entender que Él es un Dios de oportunidades. Amén. Él es el Padre de misericordia, Él es el Dios de las oportunidades y Él te está llamando.